19-20 horas arrancamos en otro bloque más de La Resistencia y vamos a hablar sobre lo que parece ser un acuerdo ya casi cerrado. Está en este momento, bueno, en el directorio del FMI, siendo, bueno, la preaprobación para que después vaya a tener que ser aprobado en Argentina particularmente. Que, bueno, según dijo el gobierno, lo va a hacer mediante un decreto de necesidad de urgencia que después, si en el Congreso una de las dos cámaras no rechaza el proyecto, ya se convertiría en ley. El tema es que hay una polémica por eso, porque consideran que no puede ser aprobado mediante decreto de necesidad de urgencia. Los funcionarios del gobierno dicen que para esto debería estar el decreto de necesidad de urgencia porque dicen que es urgente aprobar esto y que el Congreso buscaría patearlo, digamos, estirarlo lo más posible a esto para que no se apruebe. O para que se apruebe en el más largo plazo, lo cual se utilizarían para debilitar, ¿no?, las reservas del gobierno. Pero vamos un poco a la información, ¿no? Se habla que el préstamo podría estar entre los 15 y los 20 mil millones de dólares, ¿no? Un valor cercano a lo que Milei dice que se necesita, ¿viste?, para poder limpiar el balance de los activos del Banco Central para poder iniciar, digamos, el levantamiento del cepo. Y aclara desde el gobierno que no hay un aumento de la deuda neta del país, porque lo que se haría en este caso es utilizar para cancelar la deuda del Banco Central y no para gasto público. Es decir, se utilizaría esta nueva deuda para cancelar deuda ya existente con el Banco Central. La diferencia es que esa deuda de los activos del Banco Central, primero son en pesos y no son en dólares, y además no generan intereses, que la deuda con el FMI sí genera intereses. Pero lo que sí genera esa deuda con el Banco Central es inflación, ¿no? Porque genera emisión monetaria. Entonces, bueno, lo que se conseguiría de esta manera es nivelar los balances del Banco Central para estabilizar el valor del peso y poder tener una moneda peso más fuerte, con más reservas, que pueda permitirse levantar el cepo cambiario, por lo menos de manera progresiva. También está en discusión cómo van a hacer el levantamiento del cepo, porque hay un montón de empresas internacionales que, bueno, desde hace años que no pueden sacar sus giros, digamos, afuera del país por las restricciones cambiarias, ¿no? No pueden comprar todos los dólares que quieren de manera oficial para poder sacar ese dinero afuera. Y se dice que, bueno, empezaría a ser progresivo eso, que se utilizaría las ganancias netas del negocio como punto porcentual de lo que se le permitiría a estas grandes empresas liquidar, ¿no?, en dólares para girar al exterior. Y de esa manera sería progresivo la salida del cepo. Pero bueno, particularmente estas son la información que tenemos con respecto a lo que es el endeudamiento con el FMI, mejor dicho, la toma de deuda, que, bueno, recordemos, el gobierno del año pasado fue el primer gobierno en décadas que había disminuido la cantidad de deuda neta del país, que ya veo a la gente que me va a poner en los comentarios que aumentó la deuda de no sé cuánto, la deuda de la deuda de La deuda que yo me estoy refiriendo es la deuda neta, es decir, toda la deuda en todas las monedas y con todos los organismos, tanto organismos privados, organismos públicos, organismos multilaterales de crédito, organismos internacionales, fondos de inversión, etcétera. Toda la deuda en conjunto ha disminuido la deuda neta del total de la deuda del país el año pasado. Y según dice el gobierno, este año va a suceder lo mismo, y que con esta toma de deuda al FMI no se estaría aumentando la deuda neta, porque se utilizaría, repito, estos fondos para pagar deuda del Banco Central. Cancelar, mejor dicho, ya la deuda. No es que simplemente se la paga, sino que se cancela. Dejaría de existir esa deuda.
El problema de estructural que tiene el Banco Central es que posee títulos de deuda pública intransferibles que no se pueden vender para absorber pesos. Y muchos de esos títulos perdieron el valor y no pueden reabsorber la cantidad de pesos emitidos. Porque, ¿qué pasa? Vos tenías, por ejemplo, bueno, todo lo que fueron las diferentes títulos de deuda que emitió el gobierno pasado, que algunos eran a 30 días, otros a un día, que lo que implicaban era que vos, digamos, tenías una deuda con el Banco Central por 100 pesos. El Banco Central, bueno, a cambio de absorber esos pesos, te daba una rentabilidad. Entonces mañana te pagaba 101 pesos. Como lo que hacían con las LELIQs, con los bancos. Justamente de eso estoy hablando. De las LELIQs, de las LEBAC, todo, digamos, los pases, todo lo que fueron los títulos de deuda del Banco Central, que lo que hacían era darte un interés por conservar el dinero adentro de las reservas del Banco Central con esos títulos de deuda, y que ese interés después te generaba mayor cantidad de deuda futura. Porque si yo a cada persona que había depositado el mes pasado 100 pesos, yo le tengo que pagar 105 pesos, entonces esa gente, si sigue conservando esa plata dentro del banco, ya no van a ser 105, sino que después le tenía que dar 110 porque conservó los 105, y después de los 110 vamos a pasar a más, interés compuesto, y termina siendo un crecimiento exponencial, que de hecho se ve en el nivel de crecimiento de la deuda del Banco Central argentino. Es exponencial, digamos, como terminó creciendo el nivel de endeudamiento, al igual que la inflación, ¿no? El nivel de inflación estaba teniendo un comportamiento exponencial hasta diciembre del año 2023, que ahí, bueno, intervino Caputo y Milei haciendo primero una gran devaluación para licuar esa deuda en pesos, ¿no? Del Banco Central, y después empezar a teniendo superávit financiero, poder empezar a subsanar las cuentas del Estado para evitar tener que seguir con toda esta emisión, ¿no? La estrategia con el FMI va a dar el financiamiento en dólares. El objetivo es transformar los títulos de deuda público en pesos por dólares líquidos, digamos, dólares que pueden sumarle liquidez al Banco Central y mejorar la calidad del peso, digamos, al tener más cantidad de reservas, para que el Banco Central pueda absorber más cantidad de exceso de pesos, teniendo mejor confianza, aumentando la demanda y generando en su efecto menos inflación, para evitar también, en caso de que haya una corrida, que haya una crisis de solvencia del Banco Central, que fue lo que le pasó, ¿te acordás? A mediados del año pasado, ¿no? Que empezaron un montón de bancos a vender rápidamente, principalmente el Banco Macro, en realidad no tantos bancos, que bueno, ya sabemos quién está manejando el Banco Macro. Empezó digamos, a vender todo lo que son los títulos de deuda que tenía con el Banco Central para generar una suerte de corrida, ¿no? Al Banco Central, para liquidarle las reservas y generar una corrida cambiaria, ¿no? Que aumente, digamos, el dólar, más bien que caiga el valor del peso. La diferencia entre la toma de deuda de antes, de los gobiernos anteriores, con los de ahora, es que esta deuda, por ejemplo, que tomó muy similar Mauricio Macri, se utilizó para pagar el gasto público, ¿no? Entonces es dinero que, digamos, no le sirve para el futuro al peso, y tampoco le da una sostenibilidad a largo plazo al peso por aumentar, digamos, la reserva del Banco Central, porque si vos estás perdiendo constantemente esos dólares que te están prestando, las posibilidades de que lo devuelvas son nulas. Es decir, si vos tenés que pagar todos los meses una deuda y vos no te alcanza ni siquiera para pagar tu consumo diario, lógicamente no tenés plata para pagar esa deuda, no te va a alcanzar para nada. Y bueno, en conclusión, el objetivo es mantener la disciplina fiscal para poder
hacer que esta toma de deuda no sea en vano y que, por lo contrario, sirva para darle un empujón, para aumentar la velocidad de el despegue de la Argentina, digamos, para salir del cepo y poder tener más libertad en los tipos de cambio y más libertad en el funcionamiento de la economía argentina. Y teniendo en cuenta el antecedente de lo que ha sido el primer año de gobierno de Javier Milei, podemos considerar que esto va a ser así porque se ha puesto un objetivo, un compromiso muy firme con el equilibrio presupuestario, con el superávit, y que si el plan se ejecuta correctamente, la inflación podría aumentar más todavía a corto plazo de lo que lo viene haciendo, y podría levantarse antes de lo esperado el cepo cambiario, por lo menos de manera progresiva. ¿Algún comentario? No, se necesita el tema del Congreso, ¿no? La aprobación. Claro, sí. Al hacerlo por decreto, eso lo comentaba al principio, lo que necesita no es que las dos cámaras lo aprueben, sino que lo que necesita es que por lo menos una de las dos cámaras no lo rechace. Sí, sí. Entonces, ya de esa manera puede considerarse ley, digamos, el DNU de Javier Milei para aprobar, digamos, el préstamo con el FMI. A negociar, entonces, alguna cámara. Sí. Si le da los votos. Diputado yo creo que lo va a tener más fácil, ¿no? En ese caso. Hay que ver, bueno, tiene discusiones también medias al vicio con algunos diputados, que tampoco, a ver, lo tenemos a Manes que sabemos que no iba a sumar nada tampoco, así que... No, pero bueno, por ahí es mejor no meterse en esas pequeñeces, ¿no? Por las dudas. Sí. Pero bueno. Bueno, le recordamos a la gente que este programa se sube al canal de YouTube de La Resistencia Radio, donde en la descripción de los videos tiene nuestra plataforma Patreon, donde pueden apoyarnos para que podamos seguir haciendo este tipo de contenido. Vamos a un corte y enseguida volvemos con más Resistencia.